Una amorosa bienvenida. En esta ocasión continuamos rindiendo culto a Dios para su honra y su gloria, el único que la merece. Ciertamente nuestra salvación no hubiera sido posible y el mantenernos firmes en la vida cristiana si no fuera por la obra soberana de Dios. Y en esta noche venimos a darle gracias por lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas, de tal manera que lleguemos a tener un carácter como el de Cristo y en definitiva Él se lleve toda la gloria. Así que cante, ore, participe del culto, del momento de la predicación. Vamos a ponernos en las manos de Dios con la actitud correcta. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, nos reunimos, nos congregamos como iglesia, como asamblea, alrededor de tu persona, de tu nombre, de tu palabra. Señor, nosotros venimos agradecidos y reconociendo toda nuestra necesidad, nuestra impotencia y nuestra dependencia absoluta de ti. Venimos agradecidos por las bendiciones que nos has dado en Cristo, por la salvación, por la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la santificación, la justificación, por toda la obra que tiene que ver con la redención nuestra, reconociendo el costo de la salvación de cada uno de nosotros para ti. Oh Señor, dirígenos en todo, que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, entendimiento y sea nuestro maestro, nuestro instructor, con la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. No me sostenga
Para algunas informaciones, recuerden seguir orando por nuestros hermanos que están enfermos. Gracias por aquellas hermanas embarazadas que ya han parido, han dado a luz por la gracia del Señor. Que Dios le conceda sabiduría a los padres para la crianza de sus hijos. Sigan orando por nuestro hermano pastor, por su salud. Orando por nuestra hermana Braila Chávez, su salud también. Y así hermanos que ya sabemos que fueron operados y que están sanando, el Señor está obrando en su salud. Recuerden que el próximo martes, si Dios lo permite, hay culto de caballeros, así que los caballeros, el próximo martes a las 7 de la noche, si el Señor lo permite, culto, llegue temprano para el protocolo de salud. El miércoles a las 7 de la noche seguimos orando, como hace casi ya 70 años que estamos haciendo. De manera presencial, han pasado huracanes, ha habido de todo, se ha orado en el templo, aún los refugiados han orado, y ahora de manera virtual hemos estado orando y ahora volvemos de manera presencial por la gracia del Señor. Vamos a aprovechar ese tiempo. Hermano, como ande el culto de oración, anda la vida espiritual de la iglesia. Ese es un termómetro. Recuerden el programa Dios habla hoy todos los sábados por YouTube a las 11:15 de la mañana, pero por Barovisión, canal 30. El Señor ha permitido que este canal esté abierto, vuelva a funcionar. Sábado 11 de la mañana por Barovisión, canal 30. Y por YouTube, el enlace siempre se envía, las informaciones siempre se dan. Hermano, comparta la información, comparte el enlace en su estado de WhatsApp, comparta el enlace en su Facebook, sus redes sociales, envíelo a sus amigos para que ellos escuchen el mensaje del Evangelio. Primordialmente esa es la idea, que cristianos sean edificados, pero que no cristianos escuchen el mensaje del Evangelio para que almas sean salvadas, porque eso es lo que necesita nuestro país. Ore por el hermano Argenis Teolio para que Dios le dé sabiduría en la diagramación, en la confección del programa. A nuestro hermano Michael para que Dios le dé sabiduría en todo lo que tiene que ver con la creación del video, por el control máster del canal, que pueda estar disponible para hacer el trabajo. Oren por Dios habla hoy. La Sociedad de Caballeros de la Primera Iglesia Bautista Dominicana Evangélica te invita a su campaña evangelística con el tema Cristo viene, este sábado 31 de octubre de 2020 a través de las plataformas Zoom y YouTube a las 7 de la noche. Expositores Yadín Rodríguez y Narciso Nadal. Escucha el mensaje que necesita la humanidad en esta época de turbulencia y de inseguridad. Cristo viene.
Ha llegado el momento de la exposición de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a estar con corazones atentos. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros esta noche. Estará exponiendo nuestro hermano pastor de la Iglesia de Convertidos a Cristo, José Rafael Mayén Maya. Así que esperamos que el Señor nos traiga bendición a través de la exposición de su palabra. En el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 y verso 1 al verso número 14. Romanos capítulo número 13 y verso 1 al verso número 14. Y dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias,
sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos santificar, bendecir y glorificar tu nombre. Queremos reconocer que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. A ti clamamos en esta hora y te rogamos que conforme a tu voluntad tú nos bendigas y que por medio de tu palabra tú nos instruyas para que nosotros podamos ser no solamente hijos tuyos, que queremos hacer tu santa y perfecta voluntad, sino que demos testimonio ante aquellos que nos rodean de que Cristo mora en nosotros. Te rogamos, oh Padre, que tú nos bendigas y nos ayudes, que tú guardes nuestros corazones para no pecar contra ti y para exaltar tu nombre a donde quiera que nosotros estemos. Padre, y en esta hora en que vive esta nación, próximo a 7 días de las próximas elecciones, te rogamos, oh Dios, que tú tengas misericordia de nosotros, que conforme a tu voluntad nos permitas vivir quieta y reposadamente para poder predicar tu santa palabra, y que conforme a lo que tú has establecido, tú seas Señor y que tomes la decisión. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He oído muchos mensajes, he oído muchas opiniones, he leído muchos artículos acerca de todo lo que tiene que ver con lo que es la responsabilidad del creyente ante una situación como esta. Muchos se han dedicado a plantear al pueblo cristiano lo que debe ser el perfil de aquel que debe gobernar nuestro país. Muchos han tocado pasajes de la palabra de Dios a donde el Señor, conforme a su voluntad, declaró principios, declaró características de aquellos hombres que conforme a su voluntad habían de gobernar su pueblo. Y aunque sabemos que el pueblo de Israel vivió en diferentes etapas, sometidos a diferentes reyes, a diferentes imperios, y aún fue cautivo en naciones extranjeras, nosotros sabemos que, como dice la Escritura, y especialmente cuando el profeta Daniel, encontrándose en Babilonia, habla al rey Nabucodonosor, uno de los hombres más malvados que había en aquel entonces y más idólatra de todas las naciones paganas que había en aquel entorno, vemos allí que Dios habla a este gobernante y le dice a este gobernante de una manera muy clara, muy precisa, acerca de lo que él debe entender con respecto a la voluntad del Todopoderoso. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo número 2 y verso número 21, dice la Escritura: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Si vemos allí cómo Dios se dirige a Nabucodonosor y declara allí en esta porción de la palabra lo que él tenía que tener suficientemente claro con respecto a lo que Dios es capaz de hacer en cuanto a colocar hombres que han de gobernar los diferentes países de este mundo, él solamente podía aceptar la voluntad de Dios. Nabucodonosor fue un hombre que se ensoberbeció delante del Señor. Creyó que la gloria que tenía su imperio era como consecuencia de lo que él era como gobernante. Y llegó un momento, como dice la Escritura, que Dios tiene que tomar una decisión y declara una sentencia
contra el rey Nabucodonosor. Abriendo su Biblia un poco más adelante, capítulo número 4 y verso número 25, dice aquí la escritura que ya Dios, habiendo declarado lo que fue la sentencia, dice: te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, oiga, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Sobre esa base, y si tomamos lo que dice la palabra de Dios, debe ser el mejor gobernante que una nación pueda tener. Tendríamos que pensar en la persona del Señor Jesucristo. O sea que es una utopía que nosotros podamos pensar, como algunos han planteado, que un gobernante que no se ha convertido a Cristo, que no busca, o un candidato que no busque poner la imagen de Cristo en su vida a través del nuevo nacimiento y a través de lo que la palabra de Dios enseña, debe ser un hombre de Dios que pueda gobernar un país. No lo vamos a encontrar, porque la misma Biblia dice: no hay bueno ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. A pesar de todo eso, la Biblia nos enseña que los reinos de esta tierra están en las manos de Satanás. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, capítulo número 4 del Evangelio según San Mateo, nos enseña la palabra que una de las tentaciones que Satanás hizo para con nuestro Señor Jesucristo fue precisamente que ofrecerle los reinos de este mundo. Y la palabra del Señor nos muestra ciertamente que, como dice la Escritura, a pesar de los pesares, a pesar de los diferentes gobiernos que puedan haber sobre la tierra, sean monárquicos, sean democráticos, sean tiránicos, sean lo que sea, nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios y debemos de acatar lo que Dios nos dice en su palabra. Entendiendo esta verdad, no vamos aquí de ninguna manera, porque para eso tuviésemos, ¿verdad?, que tener al hombre perfecto, al creyente perfecto que pudiese gobernar una nación conforme a la voluntad de Dios, y nosotros sabemos que eso es un imposible. Porque este mundo está dominado por pasiones, y sabemos que un cristiano no va a llegar nunca va a llegar, si predica lo que dice la palabra de Dios, si vela por lo que dice el reino de Dios, si hace la voluntad de Dios, va a poder, ¿verdad?, llegar a una nación como gobernante, sin demagogia, sin mentir y sin decir todo lo que tienen que decir los políticos para poder llegar a esa posición. No obstante eso, no voy a predicar del perfil de un político. No voy a hablar de cuál debe ser el mejor político que nosotros podamos elegir para nuestra nación. Vamos a hablar de lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer después que el político, cual sea que Dios ponga en esa nación, tenemos nosotros que obedecer. Y la palabra de Dios, yéndonos a Romanos, capítulo número 13, desde el verso número 1 al verso número 14, hemos visto allí cuando la palabra del Señor nos enseña a que nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que hemos nacido de nuevo, como aquellos que hemos recibido su Espíritu, como aquellos que estamos sujetos a la palabra de Dios, debemos de andar en el centro de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, demostrándole a todos los que están a nuestro lado que nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor.
que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos cristianos, que nosotros somos semejantes a Jesucristo y que buscamos que la imagen de Cristo sea reflejada en nosotros. Esa tiene que ser nuestra pasión. Esa tiene que ser nuestro norte y tiene que ser lo que debe dirigir nuestra vida conforme a su voluntad. ¿Cuál es el imperio que estaba gobernando en el tiempo de Jesús? El imperio romano. Uno de los imperios más sangrientos que hubo en toda la historia de la humanidad. El imperio más inmoral que tuvo toda la historia de la humanidad. Mas sin embargo, cuando el Señor se le quiso meter en política y cuando al Señor le plantearon la idea de que Él tenía que elegir o que Él tenía que tomar la decisión de declarar cuáles eran sus preferencias con respecto a lo que debía de ser su responsabilidad como ciudadano. ¿Qué dijo el Señor? Viendo una moneda, ¿de quién es esta efigie? Del César. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el apóstol Pablo, precisamente en Romanos capítulo número 13, en estos 14 versículos, nos enseña y nos plantea lo que debe ser el principio de autoridad que debe seguir todo cristiano que obedece la voluntad de Dios y se somete al gobierno que lo gobierna, porque Dios es el que ha puesto ese gobierno allí para que nosotros brillemos en medio de la oscuridad. ¿Cuál es el origen de la autoridad y del principio de la autoridad? La palabra del Señor nos muestra que Dios es el principio de la autoridad. La Biblia nos muestra que Dios dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que Él sustenta toda la creación con las palabras de su poder, dice Hebreos capítulo 1 y verso número 3. Dice la Escritura que Dios tiene poder sobre todos los hombres que existen sobre la tierra, incluyendo a sus gobernantes. En Juan capítulo 19, versículo 11, dice la Escritura que Jesús respondió allí a Pilato y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Porque por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Nadie tiene mayor autoridad que Dios sobre lo que ocurre en esta tierra. Sépalo. Que Dios es el que tiene el control de todo lo que está ocurriendo conforme a su voluntad. ¿Quiere decir esto que Dios es el que produce la maldad? No. La maldad la produce el hombre que está manejado por sus pasiones, que está manejado por su pecado y que tiene una naturaleza caída. Pero Dios, conforme a lo que nosotros nos merecemos, eso es lo que Dios nos da. Y por esa razón, dice la Escritura, nosotros tenemos que estar sujetos a lo que Dios permite en esta tierra. Y de hecho, el domingo próximo, que vamos a tener culto y que vamos a adorar al Señor aquí a las 10 de la mañana, solamente en el tiempo de la mañana, para que tengamos todo el resto del día para ir a votar, vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos para con las autoridades delegadas. Si Dios es la autoridad, toda rebelión proviene del gran enemigo de Dios. ¿Cuál es el gran enemigo de Dios? Dice la Escritura: Satanás. La Biblia nos muestra tanto en Isaías capítulo 14 como en Ezequiel capítulo 28 lo que fue el origen de la rebelión contra la persona de Dios. Y dice el pasaje de Isaías capítulo 14: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios.
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Y los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y vemos en la Escritura la actitud que toma Satanás precisamente en contra de la mayor autoridad o de la autoridad superior que existe sobre esta tierra. Si vamos ahora a Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo número 28 y versículo 13, encontramos otra referencia del momento en el cual Satanás se ensoberbece contra Dios. Y vemos aquí lo que dice la Escritura: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con las multitudes de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Y espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Y vemos en la Escritura lo que Dios hace precisamente con Satanás como origen de la rebelión contra el Dios de los cielos y de la tierra. Y por esa razón, el universo y todo lo que está en el universo debe de estar sujeto a la autoridad, porque de lo contrario, dice la Escritura, va a seguir los pasos de Satanás. ¿Cuántos grandes imperios ha tenido la historia de la humanidad? Y todos han caído. Todos, absolutamente todos han caído. En esta semana, precisamente, como una de las ofertas, diríamos, de un candidato en los Estados Unidos, precisamente el presidente actual declaró que él no tiene ningún problema en que se apruebe en todos los estados de los Estados Unidos los matrimonios gay. Eso le produjo inmediatamente una reacción a su favor, que miles de millones de dólares fueron recolectados para su campaña. Los grandes imperios han caído. Y lo más hermoso es ver que un cristiano escribe debajo de esa noticia diciéndole al presidente Obama: en el interior de la Biblia, sobre la cual usted hizo juramento para tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, dice que la homosexualidad es un pecado. Ojalá que busquen una piedra, ojalá que busquen cualquier otro utensilio para la próxima toma de posesión, si es el que va a ganar, porque no debería de hacerlo sobre la palabra de Dios, que dice todo lo contrario de lo que él está hoy aprobando en su conciencia y para su país.
Por tanto, la sujeción a la autoridad es entonces el mayor conflicto que tiene el mundo caído. Nosotros sabemos y debemos nosotros considerar que todos los hombres estamos bajo pecado y bajo las influencias del príncipe de este mundo, que está tratando de manejar nuestras conciencias para llevarla en contra de lo que dice Dios. Y un cristiano tiene que oponerse a eso. Lo que estamos diciendo es que Dios exige a sus hijos sumisión. Sumisión y obediencia a toda autoridad que ha sido impuesta por Él. No vamos a hablar de lo que va a suceder o de lo que yo debo de pensar o de lo que debe ser mi criterio de aquí al próximo domingo. No, vamos a pensar lo que debemos de ser nosotros del próximo domingo en adelante hasta 4 años más. Usted va a meditar antes del próximo domingo. Usted va a razonar antes del próximo domingo. Usted le va a orar al Señor antes del próximo domingo. Y usted va a votar por quien le dicte su conciencia. ¿Por qué? Porque es un derecho, porque es un privilegio y porque es un deber el que nosotros ejerzamos el derecho al voto para evitar anarquía en nuestro país. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando no existe gobierno, entonces existe anarquía en el pueblo. Y eso lo dice el rey Salomón, el hombre más sabio que hubo sobre la tierra. De ahí en adelante, entonces dice la Escritura, cualquiera que sea el que Dios ponga como presidente de nuestra nación, nosotros tenemos que orar por él, como dice la Escritura. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que le dé sabiduría, como dice la palabra. Nosotros debemos de respetarlo porque es en nuestra autoridad puesta por Dios y porque nosotros debemos de estar sujetas a Él y nosotros debemos de respetar todo lo que ese gobierno, el cual el Señor nos dará desde el próximo 21 de mayo, si es que sabemos la noticia, a tiempo, a respetarlo como verdaderos cristianos. La rebelión como contraste de la obediencia es una lucha que nosotros tenemos que librar como creyentes. Cuando nosotros sabemos que así como Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres como algo hereditario, como algo genético, por cuanto todos nosotros hemos pecado y tenemos la misma naturaleza caída de Adán. La situación de caos, la situación de anarquía, la promueve el hombre sin Dios. Y la palabra del Señor nos muestra que el primer pecado que el hombre comete es el pecado de rebelión, oyendo precisamente a Satanás, quien es el autor de la rebelión más grande que hubo sobre la tierra o sobre el mundo creado en contra de Dios. Y todos sabemos, Génesis capítulo 2, verso 16 al 17 y capítulo número 3 y verso número 6, la manera como dice la Escritura, que habiéndole dicho Dios a Adán que no tomara del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque del día que él tomase iba a morir, dice la Escritura, desobedeció y pecó y tomó de aquel fruto, dice la Escritura, él y su mujer. Y tuvieron que ser echados del huerto del Edén. Como producto de haber oído y haber seguido la dirección del príncipe de este mundo, que está en pecado, que está condenado y como dice la Escritura, es el padre de los rebeldes. Por esto cada hombre en Adán llevamos esa simiente. Y por eso ustedes ven como nosotros nos levantamos en contra de todo lo que se llama autoridad. Lo vemos en el caso de Cam en la Biblia, el hijo de Noé, que se levantó contra su padre. Lo vemos en el caso de Aarón, el hermano de Moisés, cuando Moisés dirigía a la nación de Israel por el desierto.
Lo vemos en el caso de Nadab, Abiú, los hijos de Aarón contra Jehová, en Levítico capítulo número 10. Lo vemos en el caso de Coré, Datán y Abirán en contra de Moisés, en Números capítulo 16. Y una y otra vez nosotros vemos la manera en que los hombres han tendido a irse en contra de la autoridad que Dios ha puesto. Pero dice la Escritura que nosotros tenemos un ejemplo perfecto, y es la persona de Jesús. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 5 y verso 7 al verso 9, para que usted sepa a quién vino a salvar Jesús y qué se constituye Jesús para aquellos que son como Él. Y dice la palabra, Hebreos 5, versos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, oiga, ¿qué dice ahí? Aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Hijo de Dios, Dios encarnado, dice la palabra, vino a este mundo y aprendió la obediencia haciendo la voluntad del Padre, porque Él siempre hizo la voluntad del Padre. Se perfeccionó en aflicciones, como dice la Escritura, y se constituyó en autor de salvación para todos los que le obedecen. Por eso nosotros, como ciudadanos del cielo, pero como responsables en nuestra posición como ciudadano de un lugar específico de la tierra, nosotros tenemos que obedecer. Y obedecer, como dice el apóstol Pablo, a toda institución humana. Nosotros tenemos que obedecer y cumplir con las leyes, pagar los impuestos, hacer lo que dice la palabra de Dios, porque de lo contrario nosotros vamos a dar un testimonio de desobediencia, y a quien vamos a estar imitando es a Satanás y no al Señor Jesucristo. Por eso tener a Cristo es ser obediente. Tener a Cristo y vivir conforme a lo que dice el Señor Jesucristo es ser obediente. Y la obediencia dentro de la divinidad, oiga, es el espectáculo más maravilloso de todo el universo. Ver a Dios sometido a sí mismo es algo que el mundo ni siquiera puede apreciar en toda su extensión. Porque Dios se debe a sus propios atributos y se sujeta a sus propias leyes y se sujeta a su propia justicia y a lo que Él ha establecido. En Gálatas capítulo 2, vaya allí, y verso número 20, dice la palabra que esta debe ser la actitud de uno que sigue a Jesucristo. Y dice el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que tal ley es injusta. Yo no tengo que ver con eso. Dios va a juzgar a cada gobernante. Dios va a juzgar a cada persona que está en eminencia. Dios va a ejercer juicio contra los detractores. Dios va a ejercer juicio con aquellos que no cumplan con lo que dice su palabra.
Pero eso no es excusa para que yo, como hijo de Dios, desobedezca. La obediencia es la clave del reconocimiento de la autoridad. Y nosotros como hijos de Dios, y nosotros como cristianos, tenemos que vivir una vida sometida a la voluntad perfecta y soberana de nuestro Creador y de nuestro Salvador Jesucristo. Mire, a pesar de los pesares, el Señor Jesucristo obedeció y fue humillado. Y era el Hijo de Dios, dice la Escritura. Y dejó toda su gloria en los cielos para venir a ser como uno de nosotros y morir en esa cruz, y pagar por nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna. ¿Quién soy yo que me llamo cristiano para no obedecer aun cuando yo fuese humillado? Tenemos, hermanos, que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Oigan las palabras del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Mateo capítulo 26 y verso 39. Y la segunda parte del versículo 42. Oraba el Señor a Dios el Padre y decía: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, dice el verso 42 en su segunda parte, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice ahí? Hágase tu voluntad. El día que nos entregamos a Jesucristo, decidimos que Él iba a gobernar nuestras vidas. Si eso fue lo que usted hizo cuando se convirtió. Porque convertirse es eso. Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Convertirse implica que yo voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios permita a nuestras vidas. Todos supieron que el domingo pasado, saliendo de aquí de nuestro templo, me fui yo con mis nietos a mi casa porque iban mis hijos a cenar allá. Nos dilatamos un poco porque fuimos a comprar un pan y mis hijos llegaron primero. Y ahí en la calle no podían entrar todavía a la casa hasta que yo no llegara. Vino un jovencito, no más de 25 años, con una jovencita atrás en un motor. Lo asaltaron a mis hijos a punta de pistola. Y le quitaron el reloj, le quitaron el celular. ¿Cómo se siente una persona cuando trabaja, produce lo que produce? Se siente completamente impotente ante una pistola que te la ponen en el pecho para quitarte lo que tú tienes. Cuando yo entro a mi casa, llego a mi casa, no me doy cuenta del asalto. Entro por el garaje y salgo por la puerta para abrirle la puerta a ellos, cuando me dice el vecino: están asaltando a tus hijos. Y yo salí hacia afuera para desviar la pistola hacia mí y le digo al ladrón: ¿qué es lo tuyo, mijo? ¿Qué es lo tuyo? No, que tú un asalto. ¿Y qué tú quieres? ¿Quieres algo más? No, deme su anillo. Le doy el anillo de boda y se lo tiro así para que lo apare. Que Dios te bendiga, mi hijo. ¿Qué tú quieres más para bendecirte? No, que su otro anillo. Le doy el anillo de graduación. Tómalo. Y lo aparó perfectamente. Después me dice: deme su cartera. Le digo: no, la cartera no, porque esos son mis papeles y tú no vas a hacer nada con eso. Te doy el dinero, pero la cartera no. Saqué la cartera y le tiré el dinero. El dinero cayó en el pavimento. Mandó a la jovencita que se apeara para coger el dinero y se fueron. Después de usted haber tenido por lo menos por 2 o 3 minutos, que a uno les parece como 30, una pistola apuntando a su pecho, solamente le puede venir, si usted es cristiano, un versículo que dice: no teman a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede echar tu alma en el infierno.
Y ese es Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo recuerdo la paz que el Señor me dio frente a aquel hombre, aquel muchacho que con toda aquella adrenalina, me imagino, estaba recorriendo su cuerpo, todo nervioso, estaba asaltándonos en ese momento. Que yo sentí impotencia, humanamente hablando, lo maté como 63 veces. Y cuando entramos a mi casa y comenzamos a compartir con mis hijos lo que había sucedido, en ese mismo instante yo les dije a mis hijos y a mis nietos: vamos a orar. Vamos a orar, primero porque estamos vivos, porque dice la Escritura que el ladrón entra a hurtar, matar y destruir. Y de 3 nada más se llevó una. O sea que el Señor nos preservó la vida, y no hubo ningún tipo de destrucción en nuestra familia. En segundo lugar, aproveché la oportunidad para decirle a mis nietos: lo único seguro que tenemos que tener en esta tierra es habernos convertido, porque hoy pudimos todos haber ido a la eternidad. Y el que no se ha convertido va al infierno, y el que se ha convertido va al cielo. Ahí comenzaron ellos a levantar la mano. Yo me convertí, abuelo. Yo me convertí, abuelo. Gael fue uno que me dijo: abuelo, me convertí 2 veces. Espérate, que nada más es una vez. Bueno, es que yo oré con mi papá en mi casa cuando yo me convertí, y después la profesora me hizo orar en la escuela otra vez, y yo no podía decirle que no. Y así como ustedes se ríen, así nos pasamos la noche riéndonos, ¿verdad?, de toda aquella experiencia. ¿Por qué? Porque miren, la Biblia dice que cuando tú temes a Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si Jehová no cuida la casa, en vano la cuidan los que la cuidan. Y cuando Dios permite algo en tu vida, sea lo que sea, y yéndonos ahora al contexto de lo que es las elecciones en nuestro país y el próximo gobierno que vamos a tener, y de por quién vamos a ser gobernados, y la impotencia que podamos servir, independientemente de que sea quien salga, tenemos que someterla a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mire, la desobediencia, ya hemos dicho, es raíz de toda rebelión. Y el rebelde peca por sus razones. Siempre ponemos una razón y anteponemos una razón que a mi mente es válida para yo poder desobedecer. No, yo no voy a pagar impuestos porque ese presidente es un ladronazo, y ese que no sé qué es un qué sé yo cuánto, y no sé qué, y yo no voy a pagar los impuestos porque a mí no me van a robar mi dinero. Tú estás pecando. Si él está pecando, ese es su problema, y Dios lo va a juzgar, dice la Escritura, porque a Dios no se le escapa nada ni nadie. Pero tú libérate del juicio de Dios haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con lo que dice la voluntad de Dios. Al que impuesto, págale sus impuestos. El rebelde peca en sus pensamientos. Y cuando viene un pensamiento a nuestra mente de hacer lo incorrecto o de justificar por el pecado ajeno mi pecado, entonces yo tengo que someter ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al verso 6. Dice el apóstol Pablo, porque ni usted ni yo somos ángeles, ni el apóstol Pablo tampoco, somos seres humanos que en un momento determinado vamos a tener tentaciones, vamos a sentirnos impotentes, vamos a desear no sé cuántas cosas hacer en contra de la voluntad de Dios, pero tenemos que someternos al Señor. Y dice el texto: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dijera eso. Dijera eso. La palabra del Señor nos llama a tomar cada pensamiento que nos pueda sublevar en nuestra mente, a irnos en contra de cualquier obediencia conforme a la voluntad de Dios y someterla, dice aquí la Escritura. Ese día vamos a ser hijos de Dios, perfectos como nuestro Padre es perfecto. Cuando los pensamientos del hombre no son hechos cautivos y llevados a la obediencia a Cristo, estos van a generar razonamientos rebeldes y a su vez nos llevarán a proferir palabras y a cometer acciones propias de un corazón rebelde que está en contra de la voluntad de Dios. Y para concluir, aunque no voy a concluir esta parte del mensaje, voy a dar algunas señales que acompañan al hombre obediente y sumiso. El que ha conocido la autoridad y reconoce la autoridad de Dios va a buscar someterse a cualquier tipo de autoridad que tenga sobre él. Y por eso dice Efesios capítulo 5 y verso 21: someteos unos a los otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros, dice la palabra del Señor. En segundo lugar, el que ha conocido la autoridad tiene que ser manso y humilde como el Señor Jesucristo, para que tenga paz en su corazón. Cuando yo he contado este testimonio, no es la primera vez que me enfrento a un ladrón. Ya van 3 veces que me enfrento a ladrones. A uno lo saqué abrazado, conversando de mi casa. Porque hay quienes privan en probó. Porque yo tengo una pistola, o un cuchillo, o no, porque yo sé karate, porque le voy a dar 7 patadas y 72 mordidas. Y terminan perdiendo la vida. El otro día, en una condición así mismo, a punta de pistola, asaltaron una familia entrando a su apartamento. Y el padre de la familia tuvo un terror, le brincó al ladrón. El ladrón le metió un balazo aquí, en el abdomen. Y cuando vino el guardián con la escopeta, mataron al guardián. Oiga, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? Usted, si es cristiano, sepa, como he dicho, que para ponerle la mano a usted hay que pedirle permiso a Dios. Métase eso aquí. Y si Dios lo permite, es con un propósito, si es que usted ama a Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es confianza en Dios. Eso es lo que Dios demanda de un hijo de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La tercera señal: el que ha reconocido la autoridad jamás anhela estar en esa posición por sí mismo. Los hombres que se han colocado como reyes y gobernantes sobre la tierra, mire, Dios los ha aplastado a todos.
Y como dice la Escritura, el que a hierro mata, hierro muere. Y Dios le toma cuenta, porque lo que tú no quieres que te hagan, no se lo haga a otro, porque eso se te va a revertir, dice la palabra. Porque vas a tener que pagar lo que nosotros podamos hacer en esta tierra en contra de la voluntad del Señor. En cuarto lugar, el que ha conocido la autoridad es una persona que va a ver, va a observar cuál es el resultado de la conducta de aquellos que le gobiernan, y nosotros que tenemos el privilegio de poder ejercer un voto para sacar a un presidente o a un senador o a un diputado o a un síndico o lo que sea. Mire, usted tendrá que tener la sabiduría, no pensando en usted mismo, porque los dominicanos tenemos un defecto, que muchos votan por el beneficio que le van a sacar al gobernante. No, que ese tío mío, y cuando él tenga el gobierno me va a conseguir trabajo a mí. No, porque yo soy amigo de ese senador y cuando le den una ONG, eso me va a beneficiar a mí. Eso no es juzgar con sabiduría. Porque usted tiene que ver por el bien de su país, y porque en su país haya justicia, y porque en su país haya paz, para que nosotros podamos predicar el evangelio de Cristo. Eso es una oración que demanda la palabra de Dios, que oremos por nuestra nación para que podamos vivir en paz y sosegadamente y podamos predicar la palabra del Señor. Aún en la iglesia, ¿qué dice la Biblia? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Pero dice, bueno, cualquiera puede hablar de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cuál ha sido el resultado de la conducta de aquellos hombres que se están propugnando como los mejores? Que la pena es que lo dicen ellos mismos y no dejan que sean otros los que lo digan. Usted ve todos los letreros que están adornando todo el país. Que yo soy esto, que yo soy aquello, que yo qué sé yo cuánto. Señor, la Biblia dice, no te alabe tu propia boca, alábete el extraño. Cuando uno es lo que es, no tiene que decirlo. Si usted es honesto y ha vivido una vida de honestidad, usted no tiene que decirlo, porque cuando usted lo dice, porque usted está convenciendo al otro de lo que usted mismo no está convencido. Veamos cuál es el resultado de la conducta. Dice aquí la palabra, imitar. En este caso a los pastores, imitar su fe. En quinto lugar, el que ha conocido la autoridad es sensible a todo acto de rebelión y de anarquía que le rodee. ¿Por qué Acán fue sepultado por Dios? Dice la Escritura. Porque Acán fue rebelde a la voluntad de Dios. Y Acán, con su rebeldía, contaminó a todo el pueblo en contra de aquel que Dios había puesto como gobernante o como el que iba a dirigir los destinos de su pueblo. Nosotros vivimos, dentro de todo el mal en que vivimos, en un mundo privilegiado en este sentido. Nosotros tenemos libertad. ¿Cuántos pueblos existen en esta tierra y cuántas naciones, incluyendo a esta misma, no han pasado por periodos donde usted no puede ni siquiera decir ¡ay! Porque se lo malinterpretan y lo mandan a matar. Y tenemos el privilegio de vivir en un lugar donde hay libertad, en un lugar a donde tenemos el privilegio de poder ejercer un voto, y vivimos en un lugar a donde todavía nosotros podemos vivir quieta y reposadamente dentro del mal
en que está envuelto el mundo. Hermanos amados, pídale a Dios sabiduría para el próximo 20 de mayo, para saber por quién usted va a ejercer su voto. Pero no se preocupe de ahí en adelante, porque votemos nosotros por quien votemos, el que va a gobernar el país desde el día 21, o bueno, desde el 16 de agosto en adelante, sepa que es el que Dios va a poner. Y porque Dios lo puso, tenemos que respetarlo. Y tenemos que obedecer las leyes. Y tenemos que comportarnos como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos de esta tierra. Como hijos de Dios, como obedientes al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, la Biblia nos dice, vamos a ser acusados por Dios de soberbia. Y oiga lo que dice Proverbios 16, en el verso 18 al 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Así que, hermanos, aprendamos de Jesús a ser mansos y humildes de corazón, para que no importa dónde vivamos o cómo se comporten los demás o cómo sea el gobierno que tengamos, nosotros tengamos paz y descanso en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de los cielos, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder tomar tu palabra y reforzar cuál debe ser nuestra realidad, cuál debe ser nuestra actitud de corazón frente a la situación política y nacional en que nos encontramos. Oh Dios de los cielos, ayúdanos a respetar lo que tú has de decidir, oh Dios, y que conforme a tu voluntad, sea quien sea, oh Dios, que salga presidente de nuestra nación, tú le des la sabiduría, el entendimiento, que tú le des, Señor, lo que necesita, porque sabemos que tu gracia no solamente es para los que se han convertido, porque tú también tienes gracia común y haces llover sobre buenos y malos. Y tú, oh Dios, puedes bendecir aún al que esté ahí en eminencia, oh Padre, pero principalmente te pedimos por la salvación de su alma. Oh Dios de los cielos, que sea un hombre que pueda rendirse a ti, que pueda buscar de ti, que pueda conocer de tu palabra y que pueda llevar los destinos de esta nación conforme a tu voluntad y a lo que tú quieras, oh Padre. Ten misericordia de nosotros, porque si es por lo que merecemos, merecemos lo peor. Pero Padre, ten misericordia de nosotros, que podamos seguir predicando tu palabra con paz y de manera sosegada, oh Dios de los cielos, y con la libertad que tú nos das para proclamar tu evangelio. Bendice, Señor, a todo aquel que está en autoridad, a todo aquel que está gobernando, Señor, no solamente esta nación, sino las naciones del mundo. Porque sabemos que un día, oh Dios de los cielos, tu Hijo Jesucristo reinará y gobernará a todas las naciones del mundo, para gloria de tu nombre y para cumplir tu palabra que no es echada por tierra. Bendícenos y guárdanos, oh Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta
Gracias al Señor por habernos permitido llevar a cabo el culto esta noche. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de los hermanos, pueda ser de salvación para alguno de los amigos y que Dios se haya glorificado, que al final, ese es el propósito final, esa es la meta de todo lo que hacemos. Glorificar a Dios, ser adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias por el servicio de esta noche que nos has permitido realizar a tu nombre. Oh Señor, que cada palabra que hayamos escuchado, la hayamos analizado, que el Espíritu Santo nos inquiete el resto de la noche con la predicación escuchada. Oh Señor, cambia actitudes, convicciones, para que nosotros nos ajustemos a lo expresado, a lo expuesto, a lo escrito en tu palabra. Oh Señor, que cada día nos vayamos conformando más y más a la imagen de Jesús por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Perfecciónanos, Dios, y ayúdanos a someternos a tu autoridad primero y a cada una de aquellas autoridades en quienes tú has delegado parte de tu autoridad, para que tengamos el comportamiento y la actitud correcta para cada una de ellas. En el nombre de Jesús lo rogamos y suplicamos. Amén.